Buenos días a todos nuestros asistentes a un webinar más de Clúster Industrial. Soy Adrián Martínez, editor de Clúster Industrial. Nos acompaña hoy 3M para presentar el webinar Tecnologías 3M detrás de la sustentabilidad automotriz con Óscar Molina y Jessica Mendoza. En unos momentos les hablaré un poquito más de ellos y podrán conocerlos y disfrutar de este webinar. Por favor, los que se van uniendo, váyanos confirmando que nos pueden escuchar, que nos pueden ver, que está todo correcto, y en unos minutos, para que se vaya integrando más gente, comenzaremos el webinar. Muchas gracias. Muy bien, nos van confirmando que nos escuchan, que nos ven. En un par de minutos más vamos a dar inicio al webinar para que se pueda ir integrando la gente. Y muchas gracias por acompañarnos en este que es el último webinar del año de Clúster Industrial. Muchas gracias a los que se van integrando. Les damos los buenos días de parte de Clúster Industrial de 3M. La división de materiales avanzados específicamente, que presentará este webinar de tecnologías 3M detrás de la sustentabilidad automotriz. En unos momentos más comenzaremos. Buen día y por favor, si tienen algún detalle con el audio, con el video, coméntenos en el chat. Buenos días a todos. Gracias a quienes nos van comentando que nos escuchan, que nos ven perfecto. En unos momentitos más vamos a dar inicio con el webinar. Muchas gracias por su tiempo, por acompañarnos en esta mañana, viernes 18 de diciembre. Aprovecho para desearles de parte de Clúster Industrial que en estas fiestas, en este fin de año, se cuiden, que disfruten también con quienes están en casa y les deseamos lo mejor para 2021. En unos momentos más vamos a comenzar ya con el webinar. Tecnologías 3M detrás de la sustentabilidad automotriz, siendo un tema que este año y que los años siguientes va a ser fundamental en la industria. Y pues qué mejor que conocerlos de una compañía que aplica la ciencia a la vida como es 3M, ¿no? En unos momentos más comenzaremos. En un minuto más comenzaremos con el webinar. Mientras tanto, voy a presentarles un poco a nuestros panelistas, empezando por Jessica Mendoza Figueroa. Ella es ingeniera química industrial con especialidad en administración, manejo de riesgos y emergencias químicas, graduada del Instituto Politécnico Nacional. Cuenta con una amplia experiencia en el ramo productivo industrial, desenvolviéndose en diferentes ramos como ingeniero de procesos para la fabricación de recubrimientos industriales, ingeniero de procesos y coordinador de proyectos en el ramo de logística y transportación o distribución de materiales químicos. Y se integra a 3M en 2019 en el equipo de investigación y desarrollo como ingeniero de aplicaciones para la división de materiales electrónicos. Gracias, buen día. Gracias, Jessica. Buen día. También tendremos la oportunidad de escuchar a Óscar Molina. Óscar Molina es
ingeniero mecánico y maestro en Ciencia e Ingeniería de Materiales por la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, con amplia experiencia en desarrollo de aplicaciones con polímeros y materiales de compuestos avanzados para diversas industrias. Y durante su trayectoria profesional ha trabajado en diversos proyectos de innovación y desarrollo de nuevos materiales. En 2013 ingresa al área de I&D de 3M como ingeniero de servicio técnico para el área de abrasivos, cubriendo aplicaciones en industrias como la automotriz y la aeroespacial. Desde 2016 se integra a la división de materiales avanzados de 3M como ingeniero de aplicaciones, donde lidera los portafolios de fluoroplásticos, fluoroelastómeros, PTFE, así como aditivos cerámicos de alta especialidad basados en nitruro de boro. Todos estos aplicados principalmente en la industria de transportación, gas y petróleo. Y precisamente es con Oscar Molina, con quien vamos a iniciar este webinar de tecnologías 3M detrás de la sustentabilidad automotriz. Yo quiero agradecerle a Oscar, a Jessica, a Yolena también que nos está acompañando por parte de 3M, por la oportunidad de tenerlos aquí en nuestros webinars y sobre todo por presentarnos estos temas tan interesantes. Esperemos que disfruten el webinar y yo los dejo con Oscar. Muchas gracias. Muchas gracias, Adrián, por la introducción. Muchas gracias a todos nuestros asistentes por estar acompañándonos este día de hoy. Entonces, vamos a dar comienzo a nuestra plática de tecnologías 3M detrás de la sustentabilidad automotriz. Primeramente, nada más quiero comentar algo acerca de la compañía como tal. Somos una compañía justamente que aplica la ciencia a la vida. Estamos presentes en muchas aplicaciones, en muchas cosas de nuestro entorno hoy en día. Básicamente, como compañía estamos distribuidos en 4 grupos de negocio. El primero es que es seguridad de industria como tal, que ve justamente soluciones en cuanto a procesamiento, procesos industriales, pero también cuestiones de protección de equipo de seguridad, etcétera. La parte de transportación electrónicos, que es donde estamos nosotros como tanto división como materiales avanzados, como materiales electrónicos, con Jesse como tal. Entonces, ahí justamente son todas las soluciones que ofrecemos para el ramo automotriz y componentes electrónicos. Sí, y bueno, también tenemos otras 2 divisiones. La siguiente es la división o el grupo de negocio de salud. En este grupo están enfocadas todas las tecnologías que vemos en hospitales. Ahora con la situación del COVID, pues también está englobado todo lo que tiene que ver con el cuidado de las personas, ¿no? Y el otro grupo de negocio es el grupo de consumo. En este grupo podemos ver tecnologías que usamos a diario, por ejemplo, las marcas de Post-it o Scotch que normalmente tenemos en casa, ¿no? Así es. Gracias, Jesse, por el complemento. Entonces, ya enfocándonos hacia las soluciones de transportación electrónicos como tal, vamos entonces a hablar en esta plática principalmente de nuestros principales retos que vemos en la industria automotriz y electrificación. Es muy importante la comprensión de estos temas para poder aportar diversas soluciones, ¿no? Entonces, voy a hablar muy brevemente de los principales tópicos que vemos en este aspecto. Primeramente está el tema de reducción de peso, y la reducción de peso es sumamente importante. Es algo que se ha visto mucho en la industria automotriz en los últimos años, y lo hemos visto en la transición de componentes que antes eran metálicos, ahora que son plásticos como tal. Pero ¿a qué se debe esta necesidad de reducir considerablemente el peso de los automóviles? Diversas organizaciones americanas han hecho estudios donde relacionan que el 75% del consumo de combustible de un vehículo está relacionado con el peso del mismo. Esto es muy considerable, por eso hay la necesidad de reducir o poner materiales que permitan reducir ese peso como tal. Por cada 10% en reducción de peso podemos obtener un 6 a 8% en mejora de economía de combustible. Y eso también desde autos de gasolina como tal, que en sí tienen targets bastante estrictos, por ejemplo, por los determinados con la EPA, que si bien ha cambiado su estándar que tenía en 2025 de un rendimiento promedio para todos los vehículos de 23 kilómetros por litro hacia 17 kilómetros por litro. No parece tanto, pero si lo consideramos que es para todos los vehículos
promedio en 2026 y para todas las condiciones de manejo es bastante ambicioso, porque si nosotros consideramos eso hoy por hoy, estamos cercanos a 10 kilómetros por litro. Entonces todavía estamos bastante lejos. Entonces las OEMs van a seguir necesitando de materiales innovadores y de bajo peso para alcanzar estos requerimientos. Ahora, hablamos entonces que, bueno, partimos un poco hablando de motores de gasolina, pero entonces, ¿qué pasa con los autos eléctricos? ¿También nos ayudan a este target? Sí, también nos ayudan a este target como tal, o sea, le cambian justamente cómo se va dando la dinámica, pero también van a estar sujetos a la reducción de peso. Independientemente de la planta motriz que se esté utilizando, necesitamos reducir el peso. Y en el caso de los automóviles eléctricos como tal, hay otras necesidades que deben ser cubiertas para diversos componentes. Por ejemplo, el motor eléctrico per se, pero también los componentes estructurales de toda la carcasa de la batería, que es una batería mucho más grande, mucho más pesada, sistemas de alto voltaje, también los sistemas electrónicos que nos están acompañando ahora en los sistemas de conducción autónoma como tal, etcétera, y también para mejorar la eficiencia de la batería o la celda de combustible, la fuente que se va a utilizar también, ¿no? Entonces es importante mejorar todos esos componentes y naturalmente, además de la reducción de peso que va a ser crucial para incrementar, por ejemplo, en este caso también el rango que nos dan las baterías, ¿qué otras propiedades en cuanto a los materiales son necesitadas? Por ejemplo, una resistencia al impacto, alta resistencia al impacto justamente por si hay caso de choques, etcétera, resistencia también mecánica, resistencia a la temperatura y químicos, esto principalmente por las reacciones que ocurren para tanto dentro de la batería, también por el enfriamiento que van a llevar también los motores eléctricos, como tal, los líquidos de enfriamiento principalmente, también para proveer este aislamiento a interferencias electromagnéticas, sobre todo importante tanto para los componentes, pero también va a ser importante para los ocupantes en el vehículo. La retardancia a la flama, esto es importante, sobre todo si llega a haber algún incidente. Y otro punto también crucial es la conductividad térmica, donde si estamos sustituyendo de metales hacia polímeros, los polímeros por sí mismos no son buenos conductores del calor, pero se va a necesitar esta propiedad. Entonces es importante ver cómo se pueden desarrollar compuestos para dar esta misma. Sin embargo, también hablamos que no vamos a tener una transición 100% directa hacia motores eléctricos o hacia vehículos con celdas de combustible, sino también va a haber vamos a tener ambos sistemas o varios sistemas, por ejemplo, vehículos híbridos, vehículos de gasolina, pero también van a haber muchas exigencias a los vehículos de gasolina antes de que salgan del mercado. Y algunas de esas exigencias, por ejemplo, son la parte de emisiones evaporativas. ¿Qué son emisiones evaporativas? Son aquellas emisiones que básicamente se producen cuando dejamos el carro estacionado. Por ejemplo, cuando lo dejamos estacionado en la calle, se queda todo el día. Entonces, hay vapores que se generan del combustible que está en el tanque. Entonces, las nuevas reglamentaciones en cuanto a emisiones como Tier 3, Euro 5, 6, China 6, etcétera, están también considerando las emisiones que se generan por este concepto y pidiendo reducir también estas, ¿no? Además, naturalmente, siempre la vida útil de los componentes debe incrementarse, entonces se necesitan materiales que permitan reducir la permeabilidad, principalmente la permeabilidad que ocurre del combustible o de los vapores del combustible a través de las mangueras de este mismo sistema hacia el exterior, y también con materiales que permitan soportar estas condiciones de temperatura de los motores, por ejemplo, ahora turbocargados, etcétera, que vemos también mucha tendencia a estos motores que operan a mayor temperatura para ser más eficientes, entonces, y materiales que deben resistir esas condiciones de temperatura por más tiempo y evitar el tema de permeabilidad. ¿Cómo ayudamos entonces? A lo largo de esta presentación vamos a hablar de las diversas soluciones. En este caso yo me voy a enfocar a las soluciones que tenemos como materiales avanzados, mientras Jessie, mi compañera, se va a enfocar a las soluciones en cuanto a materiales electrónicos. Entonces, aquí les vamos a hablar de los distintos aditivos que tenemos tanto para los polímeros o polímeros de alta performance y los cerámicos no óxidos que nos van a servir para distintos componentes mecánicos. Vamos a hablar entonces primeramente de las soluciones tanto en fluoropolímeros y en ionómeros que tenemos en 3M.
Hablando del portafolio, nuestro portafolio básico se compone en 3 familias de fluoropolímeros, donde están el PTFE, que es el teflón, y también los fluorotermoplásticos y fluoelastómeros, que los primeros se procesan, por ejemplo, por inyección, extrusión, mientras los otros son principalmente, son como los hules como tal, pero hules de muy alto desempeño, muy alto performance, que se utilizan donde prácticamente el resto de los materiales no han funcionado. Adicionalmente, aquí en esta presentación voy a hablar de otra familia de soluciones que son los ionómeros para justamente la parte de celdas de combustible. Independientemente de la familia de materiales, tenemos distintas propiedades que hacen diferentes a estos fluoropolímeros, como puede ser la resistencia química, prácticamente universal a la mayoría de químicos agresivos, el amplio rango de servicio de temperatura, lo cual es muy importante a la hora de, sobre todo en powertrain como tal, que vamos desde menos 200 hasta 315 grados centígrados, hablando en general de todo nuestro portafolio, un bajo coeficiente de fricción para propiedades autolubricantes, baja energía superficial para superficies antiadherentes, un alto índice de oxígeno limitante para retardancia de la flama, buena estabilidad ante el intemperismo y los rayos UV, buenas propiedades ópticas y también excelentes propiedades dieléctricas cuando necesitamos aislamientos en los automóviles de alta temperatura que resisten condiciones agrestes, pero también tengan buenas propiedades dieléctricas. Aquí también hay que mencionar, y otra aplicación importante que también estamos teniendo es la parte hacia celdas de combustible, o sea, las fuentes alternativas, qué es lo que está pasando, ¿no? Y aquí un ligero overview como tal de la parte de celdas de combustible. No voy a entrar a profundidad de este tema, nomás voy a explicar básicamente qué es una unidad que a partir de la reacción de hidrógeno con oxígeno va a permitir obtener corriente eléctrica y hacer funcionar, ya sea o cargar una batería para que haga funcionar un motor eléctrico o hacer funcionar directamente el motor eléctrico como fuente de energía. Va a haber distintos componentes. Aquí tenemos un ensamble como tal de 2 celdas de combustible, de hecho, donde tenemos una placa bipolar como tal, donde fluye el hidrógeno, también en la otra parte va a fluir el oxígeno. Vamos a tener unas barreras de difusión de gases, también vamos a tener los electrodos, aquí atrás tendríamos el ánodo, aquí tenemos el cátodo, aquí en verde como tal tenemos la membrana. Cada una de estas secciones va a requerir distintos materiales como tal y distintos materiales de performance porque van a estar sometidas a condiciones de temperatura, también dependiendo del tipo de celda, pero también condiciones de alta humedad y necesita condiciones de alta pureza por el tipo de proceso. ¿Cómo se enfocan nuestras soluciones? Primeramente el uso de fluoelastómeros como sellos justamente entre las placas bipolares o en los ensambles de membrana para evitar la fuga de gases o la permeabilidad de los gases, la pérdida de los gases y por ende una pérdida de eficiencia. También los layers de difusión de gases justamente recubiertos con dispersiones de fluoropolímeros para poder darles mayor resistencia también a estas condiciones de temperaturas por ser hidrofóbicos. La parte de ionómeros justamente para la membrana, para la conductividad de protones. Y también en los ánodo y cátodo, los electrodos vamos a tener ionómeros y también el uso de dispersiones. Hablando muy brevemente de lo que son nuestros ionómeros de ácido perfluorosulfónico, principalmente va a ser una nueva estructura molecular con una cadena más corta como tal, que principalmente va a ser menos susceptible a ataque por radicales versus los ionómeros perfluorosulfónicos convencionales, que nos permiten incrementar la resistencia a químicos, también mejorar las propiedades eléctricas y mantener una mejor durabilidad mecánica por justamente no ser susceptibles al ataque por radicales como tal, bueno, menos susceptible al ataque por radicales, mejora la conductividad de protones, que esto es crucial para la eficiencia, y también permite una menor permeación de los gases que están pasando, ¿no? También va a ayudar en el tema de procesabilidad justamente por la facilidad que tiene para disolverse, por ejemplo, en agua, etcétera. Esto que nos va a dar como beneficio celdas más eficientes, más poderosas, membranas más duraderas, por ende celdas más duraderas, además más fáciles de procesar y que también van a permitir el uso de menor platino en la parte de se usa como catalizador el platino en la parte de los electrodos y esto nos va a permitir reducir el costo haciendo más factible el uso de estas tecnologías. Adicionalmente, en la parte de las placas bipolares, los bipolar plates, como se le llaman en inglés,
vamos a tener el uso de distintos fluoroplásticos o fluoropolímeros, en este caso también PTFE, que vamos a hacer como recubrimiento justamente para incrementar la resistencia. Estos materiales, estas placas normalmente son de grafito, entonces vamos a incrementar su resistencia como tal mediante un recubrimiento con estos fluoroplásticos. En este caso puede ser un fluoroplástico o puede ser alguna dispersión de PTFE justamente, donde podemos variar la cantidad de sólidos, el tamaño de partícula para conseguir las propiedades necesarias. En cuanto a las propiedades de sellado, los materiales para sellado justamente son fluoelastómeros especiales de muy baja viscosidad que nos permiten hacer distintas formas como tal en el ensamble y también juntas que se pueden curar en el mismo sitio. Todos los elastómeros necesitan curarse, finalmente son polímeros que se entrecruzan como tal para obtener sus propiedades mecánicas finales, entonces esto nos permite curarlo en el mismo ensamble. Aquí dependiendo de las condiciones como tal, vamos a tener beneficios, distintos beneficios, y aquí unos beneficios como tal de justamente la permeabilidad que permiten. Como verán, la permeabilidad que permiten los fluoelastómeros es mucho menor, entonces justamente esto nos permite que sea un material mucho más efectivo para las condiciones de sellado que se buscan, para funcionar como sello, ¿no? Esto va a ayudar a la eficiencia en las celdas de combustible. Y sobre todo cuando van haciendo celdas de combustible que operan a mayor temperatura, recordemos que hay varios tipos de celdas de combustible, entonces esto va a ser crucial porque justamente se va a requerir un polímero que resista más las condiciones de temperatura. Aquí unos ejemplos como tal, cómo estarían estos gaskets justamente hechos de fluoelastómeros como tal. ¿O qué tal? O sea, también entre el distinto ensamble como tal de las membranas podemos tener esta aplicación. Y bueno, en este caso de fluoropolímeros para energías alternativas no se limita solo a la parte de celdas de combustible, sino también estos materiales, en este caso nuestros fluoroplásticos como el THB, el FP y el PFA, se pueden utilizar en el caso de baterías como binders, justamente para mantener todo el electrolito como tal, mantener las partículas unidas como tal. Este binder va a ser mucho más resistente a los ciclos de carga y descarga, entonces va a incrementar la eficiencia de la batería y va a permitirla ser mucho más duradera. En fluoropolímeros hablamos también de las soluciones que otorgamos a los sistemas actuales de combustible. Entonces vamos a tener también el uso de fluoropolímeros en distintas líneas, tanto de combustible, pero también otras aplicaciones del powertrain, por ejemplo, mangueras para turbocargadores, sellos de powertrain en distintas componentes, etcétera, ¿no? Aquí nomás lo que quiero mencionar es la nueva familia como tal de fluoelastómeros con curado peróxido como tal, que justamente van a permitir mejorar el performance en distintas condiciones. Por ejemplo, aquí vemos la diferencia. Una propiedad que se mide mucho de eficiencia en los sellos como tal es la parte del volume swell o qué tanto se dilata el material justamente bajo la aplicación. Entonces, aquí lo que vemos es que esta nueva familia, además de permitir el curado sin óxidos metálicos y mejorar las propiedades, pues también permite reducir el tiempo de procesamiento, el tiempo de poscurado para alcanzar las propiedades, lo cual también nos da una mejora energética incluso desde el proceso. Y bueno, como mencionaba, también se van a combinar con otros fluoroplásticos justamente para el tema que hablábamos de reducir las emisiones evaporativas. ¿Cómo las controlamos? Una barrera plástica no permeable que vaya en conjunto con otros elastómeros, como tal, con otras cubiertas que justamente nos permita alcanzar esos objetivos de reducción de emisiones evaporativas. Voy a cambiar ahora hacia la parte de hablar de la parte de aditivos para polímeros y compuestos. Aquí nomás muy brevemente hablar un poco de la conductividad térmica en polímeros, donde es necesitada. Principalmente hay muchas áreas de oportunidad, pero vamos a concentrar muchas de ellas, estas aplicaciones en la parte de batería y en la parte del motor. Aquí quiero comentarles brevemente este aditivo que se llaman nituros de boro grado cooling filler, que son aditivos que permiten incrementar la conductividad térmica de los polímeros sin o manteniendo más bien el aislamiento eléctrico. Estas dos propiedades van a ser muy importantes cuando hablamos de aplicaciones para autos eléctricos como tal. Aquí una comparativa, es un polímero, es un cerámico, perdón, mucho más eficiente en cuanto a la conductividad térmica, pero también más al alcance que otras soluciones, por ejemplo, grafeno o diamante como tal, que si bien tienen mayor conductividad térmica, pero pueden ser más difíciles de controlar o también más costosas. Entonces el nituro de boro se sitúa como un punto intermedio.
¿Qué es lo que va a producir? Aquí vemos justamente el efecto en conductividad térmica utilizando distintas morfologías de nitruro de boro versus los files convencionales que se utilizan para justamente incrementar la conductividad térmica, esto también en el plano o a través del plano como tal. Entonces esto es importante para el desarrollo de aplicaciones con polímeros, justamente cuando hablábamos de la sustitución de metales. Entonces para aplicaciones con polímeros que requieran conductividad térmica, pero también aislamiento eléctrico, como aplicaciones para cases de baterías o disipación de calor en baterías de automóviles como tal. Se pueden utilizar una amplia cantidad de sistemas de resinas poliméricas como tal, como aditivo, como lo mencionaba, y va a haber distintos componentes targets, donde las aplicaciones en este caso va a ser principalmente toda la parte del e-drive, pero también algunas aplicaciones electrónicas. Hablemos muy rápidamente también de otro aditivo que utilizamos para la reducción de peso, retomando nuevamente la reducción de peso, que son las microsferas de vidrio. Esas son microsferas huecas de muy baja densidad como tal, que se van a combinar en la matriz y nos van a permitir reducir la densidad hasta en un 30% y nos van a dar otros beneficios en el proceso, en este caso de injection molding, que es lo más común para procesar estas piezas plásticas en automóviles. Otros beneficios como la estabilidad dimensional, la reducción del tiempo ciclo y por ende productividad y la parte de sustentabilidad. Solo para entender cómo son las microsferas de vidrio, cómo se aprecian, justamente aquí es una muestra de microsferas de vidrio y como vemos, por una misma cantidad de peso ocupa una mayor cantidad de volumen como tal. Entonces, es ahí parte del concepto, del cual por eso al aplicarlo puede también reducirnos mucho la cantidad de peso en el compuesto final. Y en la parte de sustentabilidad, naturalmente, pues como mencionábamos, ¿no? La reducción de peso tiene un efecto notable en la reducción de combustible como tal, del uso de combustible, y también en la parte de sustentabilidad entra la reciclabilidad de los plásticos, ¿no? ¿Cómo podemos reciclarlo? En este caso, los plásticos que se fabrican con microsferas de vidrio también pueden ser reciclables. Aquí unos ejemplos brevemente, hay varios ejemplos que tenemos con distintas armadoras, componentes que ya han sido exitosos en la industria como tal, pero justamente se ve el efecto que es lo que pasaría cuando vemos un componente hecho con glass balls y sin glass balls, ¿no? Entonces, o naturalmente el de la derecha se ve aprecio como un componente más ligero. Y hay cantidad de aplicaciones, tanto en la parte de interiores principalmente, pero también en underbody panels, etcétera. Componentes que, o sea, en el automóvil son bastante presentes, pero si quitamos poco de peso a cada uno de ellos, nos vamos acercando a una reducción de peso más notable. Finalmente, yo les voy a hablar de la parte de cerámicos, de rodamientos de alto performance. Aquí da un salto drástico del portafolio porque ahora me voy hacia la parte de cerámicos, justamente cerámicos no óxidos como tal. Tenemos un portafolio de cerámicos no óxidos para distintas aplicaciones. En el caso de los componentes mecánicos, aquí van a ser cerámicos de nitruro de silicio que van a ser 60% más ligeros que el acero, pero van a tener una mayor rigidez, por ejemplo, y muy buenas propiedades mecánicas. Esto nos permite utilizar en aplicaciones, por ejemplo, cuando tenemos necesidad de correr o rodamientos que corran a altas velocidades con menos lubricación como tal. Son materiales muy duraderos como tal, con muy buenas propiedades tribológicas, entonces que nos van a permitir alcanzar aplicaciones de alto rendimiento. Esto tanto como rodamientos como tal, pero también justamente como componentes para bombas de combustible, etcétera, ¿no? Diversos componentes. En el caso de automóviles eléctricos va un poco más enfocado hacia la parte de rodamientos, mientras que en el caso de motores de combustión interna está enfocado a distintos componentes como rollers, etcétera, componentes que tengan que ser más duraderos en el motor. Recordemos que la durabilidad es una componente importante ahora en la industria automotriz, mayor durabilidad. Por último, hablando de los friction shims, que es una solución justamente que se utiliza para transmisión de par, mayor transmisión aquí estaba como torque, pero bueno, en español sería par, transmisión de par, entonces en juntas con pernos, como tal, o lo que se conoce como bolted joints. Pero esto, ¿para qué nos funciona? Es un elemento que va a incrementar el coeficiente de fricción en los pernos como tal y nos va a permitir que los diseños más simplificados diseños más simplificados de juntas con pernos sirvan para transmitir mayores cantidades de torque o de par más bien. Entonces aquí tenemos cómo funciona. Estas son las dos superficies que se ponen en contacto. Este es un subframe con un chasis, por ejemplo. Entonces aquí vamos a poner el friction shim con un elemento que está incrementando el coeficiente de fricción en conjunto con el apriete. Nos va a permitir la transmisión o en este caso, pues vamos a tener fuerzas cortantes, pero también la transmisión de una mayor cantidad de par. ¿Esto por qué funciona?
Porque si nosotros tenemos, ahorita vemos muchas veces que vehículos con una misma cilindrada van a tener distintas potencias dependiendo de la aplicación, incluso dependiendo de si la plataforma se comparte con otros vehículos, para otros vehículos vamos a tener distintas potencias dependiendo de la aplicación. Entonces esto permite justamente que un mismo diseño de junta con perno sea utilizable para distintas transmisiones o distintas cargas de par o cargas de potencia también. Entonces esto facilita tanto la parte de diseño, pero también ayuda al lightweighting, a la disminución de peso, porque justamente podemos, ¿qué necesitaríamos más bien para poder transmitir mayor par? Necesitamos rediseñar los pernos, incrementar el tamaño de los pernos o poner más pernos. Entonces esto nos permite quitar esos componentes también, entonces estamos salvando peso, pero también estamos reduciendo horas de diseño y simplificando el diseño. Las aplicaciones no se quedan solo en la parte de autos de gasolina, sino también la parte de autos eléctricos, por ejemplo, para los housing como tal, donde se monta un motor eléctrico, y también aplicable para ambos, pues toda la parte de componentes de suspensión, de soportes de suspensión a lo que es el subframe como tal, y también como montajes para componentes, otros elementos que sean móviles, que estén, donde haya también estos fuerzas cortantes que pudieran ocasionar el desplazamiento no deseado de estas juntas, por ejemplo, cajas de dirección, etcétera, ¿no? Entonces es una solución que nos permite justamente tener una mayor flexibilidad de aplicaciones, reducir el tamaño de los pernos como tal que estamos utilizando o simplificar, mantener un diseño simplificado, manteniendo el performance, incrementando el factor de seguridad naturalmente de estos componentes. Por mi parte, esta es mi parte. Les agradezco nuevamente la atención y si tienen alguna duda, más adelante pueden comentarla o pueden escribirme directamente a esta dirección. Muchas gracias. Muchas gracias, Oscar, por tu presentación. Estuvo excelente. Gracias también se unió un poco más de gente ahorita durante la presentación, entonces también bienvenidos. Muchas gracias por este espacio. Vamos a darle la palabra ahora a Jessica Mendoza con la segunda parte de este webinar. Muchas gracias. ¿Me pueden avisar cuando puedan ver mi pantalla? Listo, ahí se ve. Ok. Bueno, pues continuando con este tema de la sustentabilidad en el ramo automotriz. Bueno, primero que nada, perdón, les reitero, mi nombre es Jessica Mendoza, soy ingeniera de aplicaciones para la división de materiales electrónicos en 3M y bueno, el día de hoy les estaré platicando de una de las líneas que tiene 3M que se llama Novec y cómo aplica esta línea para el ramo automotriz. Bueno, primero que nada quiero mencionarles qué es Novec. Novec es una familia de fluidos que tiene muy buenas características de todo tipo. Sus tres principales características es que tiene excelente desempeño. ¿Y con qué me refiero a un excelente desempeño? Es que tienen una compatibilidad de materiales enorme. Podemos aplicar a diferentes tipos de materiales. Su estabilidad a lo largo del tiempo es estable, quiere decir que no se va a deteriorar o no se va a descomponer con el paso del tiempo. Tiene una muy baja tensión superficial y más adelante les voy a platicar cómo es que esta propiedad nos va a ayudar en el aspecto de la sustentabilidad. Otra de sus propiedades es que tienen un secado rápido. Todos los fluidos Novec tienen un secado en cuestión de segundos, ¿no? No tenemos que esperar cantidades de tiempo enormes para poder ocupar las piezas. Otra de sus propiedades es que tienen baja viscosidad y no son conductivas. Quiere decir que son dieléctricos, pueden ser ocupados en componentes eléctricos y electrónicos en funcionamiento y no va a haber ningún problema, ningún fallo. Otra de sus características principales es que todos nuestros fluidos Novec están enfocados a la seguridad. ¿Y por qué en seguridad? Porque no son flamables, no va a haber riesgo de que si hay alguna chispa durante un proceso, pues esto vaya a ocasionar una desgracia. Tienen muy baja toxicidad y tienen un límite de exposición muy alto. A comparación de algunos otros solventes que normalmente vemos en el mercado, Novec tiene un espectro alto de exposición
y también esto nos va a ayudar en cuestión del equipo de protección personal que se requiere para manejarlos. A comparación de otros solventes o de otros fluidos o químicos en la industria, con que nosotros usemos unos lentes de protección, unos guantes, va a ser más que suficiente, ¿no? Obviamente, si vamos a estar expuestos a lo mejor muchísimo más tiempo, podemos analizar qué tipo de protección personal sería el adecuado, ¿no? Pero de entrada, pues podemos manejar estos fluidos con toda la seguridad de que no vamos a poner en riesgo nuestra salud. Y obviamente también nos enfocamos en la parte ambiental. ¿Por qué? Porque estos fluidos no dañan la capa de ozono, su tiempo de vida en la atmósfera es relativamente corto y tienen muy bajo potencial de calentamiento global, ¿no? ¿Y por qué estos puntos anteriores, sobre todo la parte ambiental, es muy importante en la actualidad? Porque en la industria vemos algunos solventes que con el tiempo han empezado a ser regulados por los daños, y no nada más al ambiente, sino también los daños a la salud que ellos conllevan. Muchos de ellos son cancerígenos, dañan muchísimo la capa de ozono, y lo que se ha hecho en todo el mundo es que se han creado regulaciones como el Protocolo de Montreal, donde se empieza a limitar el uso de estos solventes. Para esto, 3M tiene una solución y es justamente Novec. ¿Cuáles son las aplicaciones de nuestros fluidos? Bueno, tenemos muchas aplicaciones. Estos fluidos son muy versátiles porque pueden aplicar en diversas ramas, ¿no? Una de ellas es la limpieza de precisión, otra es la supresión de incendios, otra es el recubrimiento electrónico, la transferencia de calor, y hay algunos gases que son de aislamiento, ¿no? Los que les marco en color azul son los que vamos a platicar el día de hoy. Primero, bueno, para el tema de limpieza de precisión, nuestros solventes son unos excelentes fluidos o solventes para eliminar cualquier tipo de suciedad, y normalmente tienen un mejor desempeño en equipos que se llaman lavadoras ultrasónicas o procesos de desengrasado por vapor. Quise mostrarles más o menos, si es que no conocen, un proceso de vapor degreasing. Este es un equipo normal o convencional, donde nosotros podemos utilizar los solventes. Para esto, obviamente, aquí les marco 4 pasos esenciales para este tipo de procesos. Uno es el prelavado, el lavado, el contacto con el vapor, y por último el secado. Más o menos, obviamente, esto va a depender de cada proceso, de cada pieza, cada suciedad que se va a remover. Y bueno, ¿cuáles son las ventajas de ocupar Novec en este tipo de procesos? Es que a comparación de otros solventes que vemos en la industria, pues se tienen procesos muy, muy largos. Con Novec no va a ser necesario un tiempo de ciclo largo. Normalmente aquí les puse un tiempo de 5 a 10 minutos y le puse asteriscos. ¿Por qué? Porque esto va a depender, como bien les mencionaba, de acuerdo al tipo de pieza, al tipo de suciedad o a otras características de los materiales que queremos lavar. Y bueno, si recuerdan, yo les mencionaba que una de las propiedades principales de los Novec es que tienen muy baja tensión superficial. ¿Qué nos va a ayudar la baja tensión superficial? Bueno, aquí les hice una comparación de la tensión superficial del agua, que también se ocupa en procesos de lavado, y de los Novec. El agua tiene una tensión superficial de alrededor de 72 a 75 dinas por centímetro, y así se ve una gota de agua cuando se coloca en una superficie, se ve una burbujita. Y cuando ponemos la misma cantidad de Novec en la misma superficie, podemos ver que no se forma la gotita, y aquí se ve reflejada la tensión superficial. ¿En qué nos va a ayudar? En que Novec puede entrar en cualquier espacio, así sea el más pequeño, y esto nos va a asegurar que vamos a remover suciedades con una mayor facilidad y con la seguridad de que no van a quedar residuos. Para esto, pues obviamente tenemos muchos solventes. Les presento la línea de los solventes Novec, y cómo es que vamos a saber cuál es el Novec que es el correcto o el indicado para mi proceso de limpieza.
Pues me voy a enfocar en dos aspectos bien importantes que tenemos que tener en consideración para poder saber cuál es el fluido Novec que vamos a seleccionar. Nosotros dividimos en esta pequeña gráfica todos nuestros fluidos Novec y se van a dividir de acuerdo al tipo de suciedad que van a poder remover y de la compatibilidad de materiales. ¿Por qué? Porque los solventes que están situados a la derecha del gráfico tienden a ser un poquito más agresivos con materiales como los plásticos, y para esto, siempre que vayamos a tener un caso de limpieza de una pieza, no sé, de polipropileno o de ABS, pues recomendamos hacer una prueba de compatibilidad. ¿Por qué? Porque queremos asegurar que todas las piezas no sufran ninguna deformación, ¿no? Pero si existe el caso de que hay una pieza de plástico que necesita ser limpiada, podemos recomendar todos los fluidos que están situados a la izquierda del gráfico, ¿no? Y esto lo vamos a analizar pues de acuerdo a cada situación. Normalmente en los procesos de fabricación de piezas automotrices se ven procesos de limpieza acuosa. ¿Y cuáles van a ser nuestras ventajas contra estos tipos de procesos? Bueno, es que uno de ellos, y creo que es también de los más importantes, es que vamos a reducir el consumo de energía. ¿Por qué? Porque una de las características de nuestros solventes es que tienen una baja temperatura de ebullición, quiere decir que ebullen a partir de los 35, 38 grados centígrados, y obviamente pues vamos a necesitar menos energía para poder calentar estos solventes y que empiece a hacer su función. Si recuerdan, en el diagrama de una lavadora ultrasónica, les mencionaba que una de las etapas es la limpieza con el vapor que se genera del solvente. Obviamente pues necesitamos ese vapor de ese solvente para que empiece a verse reflejada la acción del Novec, ¿no? Otra de las ventajas es que, como bien les mencionaba, la baja tensión superficial nos va a permitir una mejor penetración en espacios pequeños y remover todas las suciedades. No deja residuos, es decir, a comparación de un proceso acuoso, pues muchas veces vemos manchas de agua o marcas de agua o pequeños residuos de algún contaminante que queda sobre el metal o sobre piezas de plástico. Con Novec no va a suceder eso, todas las piezas quedan totalmente limpias y obviamente sin marcas de agua. También podemos obtener un uso reducido de fluido, y aquí les puse una comparación. En un proceso normal, si se ocupan 1,200 galones por semana de agua, pues con Novec nada más van a ocupar 1 galón por semana. Y obviamente esto, vuelvo a repetir, esto solamente es como referencia, todo va a depender del tipo de proceso, el tipo de suciedad, qué tan contaminadas están las piezas, ¿no? Solamente es para que se den una idea de las ventajas del consumo de nuestro solvente. Además que nuestros solventes, entrando también en el tema de la sustentabilidad, nuestros solventes pueden pasar por un proceso de reciclaje. Muchas de las máquinas tienen filtros o tienen separadores de suciedades. Nuestros solventes con una filtrada o un proceso de destilación se pueden volver a ocupar y obviamente vamos a necesitar menos solvente. También es importante considerar que en procesos de limpieza acuosa, el costo del tratamiento del agua pues también es un costo adicional que a veces está oculto y que no se tiene en consideración. Y también hay que tener en cuenta que cada vez más, como sabemos, el agua está más limitada con mayor frecuencia. Seguramente, así como hay regulaciones para el uso de solventes peligrosos, también en algún momento nos llegará alguna regulación tomando en cuenta el consumo del agua, ¿no? También vamos a necesitar un
equipo más pequeño. Normalmente los equipos de procesos de lavado acuoso son máquinas muy, muy grandes que tienen hasta 5 o 6 tinas. ¿Por qué? Porque las piezas van pasando de tina en tina por etapas, ¿no? Aquí no, con nuestros solventes solamente se necesita un equipo con 1 o 2 tinas de acuerdo a su proceso, y obviamente esto nos va a brindar un mejor rendimiento en espacio, ¿no? O ocupar el espacio para algo que a lo mejor ustedes requieran, ¿no? Y vuelvo a mencionar los tiempos de ciclo cortos. Supongamos que en un proceso acuoso se tiene un proceso un tiempo de ciclo, perdón, de 30 minutos. Con Novec lo podemos reducir hasta de 10 minutos y nuevamente esto va a depender del tipo de pieza, suciedad y tamaño del lote también que se introduzca en el equipo de lavado, ¿no? Y por el último, pues todo esto que les acabo de platicar, pues se resume en los costos que, como les comentaba, a veces no vemos, ¿no? Desde el consumo de energía, el consumo del fluido, desde el costo del agua o el costo del solvente, y algunos otros agentes que a veces no tomamos en cuenta, ¿no? Nuestro solvente que a lo mejor en una instancia les puede resultar, digámoslo, más elevado en precio, pero si lo vemos de manera global, pues realmente estarían ahorrando en muchas otras cosas que están ocultas, ¿no? ¿Cómo es que nuestros solventes de limpieza pueden entrar en el ramo automotriz? Bueno, pues nuestros solventes se pueden ocupar para lavar diferentes piezas, ya sea algunos inyectores, incluso algunos motores, algunos pernos o algunas cámaras de los aires acondicionados también se pueden lavar. Y también remueve todo tipo de suciedades, se remueve hasta fluido hidráulico, grasas del ramo automotriz, vaya, y, y no va a haber ningún problema. Así que podemos entrar con cualquier tipo de suciedad. Si ustedes tienen algún proceso también de maquinado, que durante el maquinado ocupen alguna grasa y quede a lo mejor muy sucia, pues con este tipo de solventes lo podemos eliminar. Después me voy a ir a nuestros recubrimientos de grado electrónico, siguiendo con todas las características de los fluidos Novec. Vuelvo a reiterar, nuestros fluidos todos los fluidos Novec cuentan con las mismas características de desempeño, ambientales y de seguridad. Y bueno, los recubrimientos de grado electrónico son soluciones que son ultra finas, y a comparación de recubrimientos que normalmente vemos en el mercado, estos tienen espesores de hasta 5 micras, o sea, no llega más de 5 micras, pero eso no quiere decir que al ser un espesor tan fino no nos vaya a proteger de diversos agentes externos. Nuestros recubrimientos pueden proteger componentes eléctricos, electrónicos, algunas piezas de plástico o piezas de metal, y nos van a proteger contra humedad, contra corrosión, contra aceites, algunos químicos como ácidos, incluso si vamos a exponer un electrónico a ambientes sulfurosos o donde hay muchas, digamos en la playa, por ejemplo, donde es un ambiente muy salino. Bueno, pues nuestros recubrimientos también van a proteger todos los componentes electrónicos de estos agentes que con el paso del tiempo pues van deteriorando su funcionamiento. También tienen la característica de que secan en cuestión de segundos, secan alrededor de 35 segundos, y lo que nos trae como ventaja es que nos va a eliminar los procesos de curado o de secado. ¿Por qué? Porque también nuestros recubrimientos de grado electrónico no necesitan pasar por un horno para poder proteger los componentes. Curan a temperatura ambiente, y lo que nos va a brindar es que vamos a poder aprovechar mejor el tiempo de producción. Si nosotros necesitamos recubrir, no sé, una tarjeta electrónica, solamente la vamos a recubrir y en cuestión de 35 o 40 segundos la vamos a poder manejar sin ningún problema. No se va a despegar, no va a haber ninguna cuestión de que ya le dejé la huellita o que no ha secado por completo, ¿no? Y obviamente también enfocándonos a la parte ambiental,
cuentan con las mismas características de que no dañan la capa de ozono, tienen muy baja toxicidad y también pues no están listados en alguna norma ambiental, ¿no? Y la ventaja es que tienen diferentes métodos de aplicación, perdón, se pueden aplicar ya sea por inmersión, con brocha o por método selectivo o con spray, que le llaman también, ¿no? Y bueno, tenemos dos variantes de estos recubrimientos. Unos pueden ser para protección interna o protección externa. Con protección interna, pues nos pueden cubrir tarjetas electrónicas, algunos componentes electrónicos, líneas metálicas e incluso luces LED. En el ramo automotriz, pues bueno, ¿cómo los vamos a ocupar? Los podemos también ocupar en las cargas de subestaciones de carga para autos eléctricos, que ahora pues ya también está en tendencia. También las baterías pues también se pueden recubrir con estos recubrimientos. Los faros también, algunos llevan algunas tarjetas electrónicas, o los propios LED pues también se pueden recubrir. Y para la protección externa, bueno, esto va más enfocado a pantallas táctiles, monitores o cualquier superficie de vidrio. En el ramo automotriz, pues bueno, lo podemos ocupar para las pantallas de navegación en los autos, para evitar que pues no se rayen. Y una de las ventajas que tienen nuestros recubrimientos de protección externa es que les llamamos easy to clean. Esto quiere decir que una vez aplicado el recubrimiento, pues la pantalla o el monitor, la superficie, va a poder limpiarse con mayor facilidad y de hecho el rastro de las huellas pues no va a quedar tan penetrado como en una superficie que no tenga este tipo de recubrimientos, ¿no? La verdad es que tenemos muchos recubrimientos electrónicos. Obviamente esto va a depender de qué es lo que van a querer recubrir, perdón, el tipo de aplicación el que le van a dar, ya sea por spray, por inmersión o por brocha. Y obviamente también tenemos versiones con detección UV. Eso también es importante para algunos procesos donde se quiere verificar que todos los componentes estén recubiertos. Vuelvo a mencionar que estos recubrimientos también tienen la característica de que son dieléctricos. Es decir, si ustedes sumergen una tarjeta electrónica con ya los pines ya colocados y los recubren, de verdad no va a haber ningún problema de funcionamiento. La energía va a poder pasar sin ningún problema y con la seguridad de que va a estar protegido, ¿no? Algo que se me olvidaba comentarles es que únicamente los recubrimientos de protección externa son los únicos que sí necesitan pasar por un proceso de curado en horno. Pero obviamente también a comparación de algunos recubrimientos o conformal coatings, como les llaman normalmente en la industria, a comparación de esos recubrimientos es que nuestros procesos de curado pues no son tan largos y no se necesitan temperaturas tan altas para poder curar estos recubrimientos, ¿no? Y bueno, por último, quiero comentarles que también nuestros fluidos tienen una aplicación de transferencia de calor. Nuestros fluidos operan pues a diversos rangos de temperatura. ¿Y por qué quise mencionar este tema? Porque pues como sabemos los autos eléctricos e híbridos pues cada vez son más tendencia en el mercado y pues para esto tenemos estos fluidos, sobre todo para aplicaciones de enfriamiento de las baterías o de las subestaciones de carga. ¿Por qué? Bueno, pues nuestros fluidos, obviamente menciono, tienen muchas propiedades enfocadas a lo ambiental. Su baja viscosidad va a hacer que el bombeo de estos fluidos pues sea mejor. Van a permitir que la transferencia de calor sea más uniforme y no vamos a necesitar tanto fluido perdón, para poder ver sus efectos de enfriamiento, ¿no? Como pueden ver en esta tablita, nuestros fluidos de enfriamiento tienen temperaturas de operación desde los menos 120 grados hasta los 155 grados, ¿no? Obviamente, de acuerdo al tipo de fluido que vayamos a seleccionar, pues son el rango de temperaturas, ¿no? Pero obviamente también
al ser un fluido que no es corrosivo, pues obviamente lo vamos a poder ocupar sin problema en cualquier tipo de componente, ¿no? Estos son unos ejemplos de cómo se ocupan nuestros fluidos en el enfriamiento de las baterías. Se pueden ocupar con enfriamiento por contacto directo o por, les llaman la construcción de packs, ¿no? Esto va a depender obviamente del tipo de batería que estén utilizando, pero se pueden ocupar también en diversos transportes, ¿no? Desde montacargas, autos, barcos y algunos tractores, ¿no? Y recuerdan que les mencionaba que pues nuestros fluidos no son inflamables. Entonces, se puede decir que cuentan con una propia característica de supresión de incendios. ¿Por qué? Porque pues al no ser inflamables pueden disminuir el riesgo de alguna inflamación o algún conato de incendio, ¿no? Y bueno, lo que les quería mencionar es que actualmente ya se manejan nuestros fluidos, en algunos casos exitosos, llamémoslo también en carros de Fórmula 1 para enfriar las baterías y en las subestaciones de carga de alguna marca, ¿no? Lo que nos va a brindar, perdón, también es que al momento de cargar autos eléctricos en esta subestación, la carga va a ser muchísimo más rápida. ¿Por qué? Porque la transferencia de calor que interna pues es pareja, ¿no? Entonces el fluido empieza a trabajar de manera constante y pues no va a haber pérdidas ni de material ni del propio calor que está dentro, ¿no? Y por mi parte es todo, de verdad quise resumir todo, hay muchísima información de estos fluidos. Cualquier pregunta o cuestión técnica que necesiten, les reitero, este es mi nombre, Jessica Mendoza, les dejo mi correo y mi número de celular para cualquier cosa que necesiten. Muchas gracias. Muchas gracias, Jessica, por esta segunda parte de la presentación del webinar, Tecnologías 3M3 de la sustentabilidad automotriz. Tenemos ya por ahí algunas preguntas. Entonces, también les voy a pedir a nuestros asistentes que si tienen preguntas, pues vayan añadiéndolas ya ahí en la parte de preguntas y respuestas que está en la barra inferior de Zoom o Q&A. Y vamos a iniciar con algunas de las preguntas que están aquí de parte de Alejandro García Padilla. ¿Cuál es la vida útil promedio de estos componentes polímeros en los sistemas de celdas? Ahí, bueno, está diseñado todo el conjunto está diseñado para que sea para toda la vida útil de la celda como tal. Naturalmente va a depender de cada aplicación. En cada aplicación vamos a seleccionar un grado diferente de ionómero, pero sin embargo todo se diseña para que soporte toda la vida útil del componente. Perfecto. Muchas gracias, Oscar. Otra pregunta acerca de, esta vez de Novec. Novec sirve para limpiar restos de óxido, masas, ejes automotrices. ¿Cuál es su pH y la temperatura mínima del vapor para que actúe de forma óptima? Creo que se cortó un poco con Jessie. Es pregunta para Jessie. Sí, sí, creo que iba más dirigida a Jessie. Jessie, ¿nos escuchas? Creo que se congeló. Bueno, Sí, creo que está teniendo problemitas técnicos. Entonces, okay. Estas preguntas específicas de Novec, ahorita en cuanto regrese Jess, las respondemos vía chat. Gracias. De acuerdo. Vamos a pasar con otra pregunta de Alejandro García Padilla también. ¿Tienen algún producto para renovar los faros automotrices que cada vez más sufren desgaste en un corto tiempo ante rayos UV y desgaste? Me comentó un experto en faros de empleo que se debe a que la capa anti-UV se da o se ve disminuida. Sí, un sistema, digo, no es de nuestras divisiones precisamente como tal. Es una división justamente enfocada a soluciones aftermarket automotrices las que ofrece ese sistema. Pero podemos mandar más información al respecto ya en específico de esa división y de ese sistema. Ok, perfecto. También nos comenta en el chat Oscar Rudel Peña sobre las coberturas de grado electrónico externas.
comentaste que requerían un proceso de curado previo. Parece que también eso es para el portafolio de Novec, Sí. para recubrimientos electrónicos. Sí. Y otra pregunta de Mario Gómez. ¿Existe alguna interacción con el H2 de una celda con los fluoroplásticos? Inicialmente no. Inicialmente todos los fluoroplásticos, también dependiendo del tipo de fluoroplástico, son químicamente inertes, prácticamente a la mayoría de los componentes. Naturalmente en cada aplicación se evalúa el performance, se evalúa justamente si hay algún otro elemento que pudiera generar algún tipo de desgaste, pero inicialmente pues no va a haber ningún tipo de reacción, ¿no? Por eso se utilizan en condiciones, en aplicaciones críticas como tal, todo el tema de fluoropolímeros, porque justamente no van a tener algún tipo de reacción indeseada con alguno de los, ya sea de los gases, en este caso de las celdas de combustible, o también en otras aplicaciones con químicos presentes como tal, ¿no? Sin embargo, pues hay que, o sea, justamente siempre en todo caso se estudian las condiciones en las que se está trabajando. Puede haber alguna condición de temperatura que no precisamente va a desgastar como tal o va a interaccionar con el polímero como tal, porque como lo mencioné, el enlace carbono-flor que caracteriza a estos materiales es sumamente fuerte como tal, es un enlace que difícilmente se da más, así hay que hacer una evaluación más a detalle de interacciones de otro tipo, no precisamente de degradación, pero interacciones que pueda haber de otro tipo. Gracias, Oscar. Me parece que ya volvió Jessica. Jessica, ¿nos escuchas? Sí, perdón, me sacó justamente cuando estaba respondiendo la pregunta. Una disculpa. No te preocupes. Si quieres, repetimos la pregunta. Les comentaba que Novec no está diseñado. ¿Sí? Sí, es sobre Novec, precisamente como Sí, por decías. favor. Novec sirve para limpiar restos de óxido, masas, ejes automotrices. ¿Cuál es su pH y temperatura mínima del vapor para que actúe de forma óptima? Ok. Les comentaba que Novec no está diseñado para eliminar restos de corrosión. Sin embargo, sí hemos hecho algunas pruebas para eliminar pequeños rastros de corrosión y sí ha funcionado. Tendríamos que verificar qué tan oxidada está la pieza para poder pues saber si los va a remover o no. Pero para eso tendremos que hacer una prueba. ¿Cuál es su pH? Pues es un pH neutro, digámoslo, ronda entre los 6 a 7, 7 y medio. ¿Y cuál es la otra pregunta? ¿Me la puedes repetir? La última. Ay, perdón, está aquí. Es sobre la temperatura mínima del vapor para que actúe de forma óptima. Esa era la última de Alejandro García. Ok, la temperatura mínima, nuestros Novec que empiezan a ebullir, obviamente depende del fluido, pero empiezan a ebullir aproximadamente a los 35 grados centígrados. A partir de ahí empieza a generarse las primeras rastras de vapor y pues obviamente de acuerdo al tipo de suciedad que se vaya a eliminar, va a ser la temperatura que a lo mejor recomendemos para una mejor limpieza, ¿no? Pero no va a pasar ni siquiera de 60 o 70 grados, y eso ya yo creo que es una temperatura alta en un proceso con Novec. Muchas gracias, Jessy. Hay otra pregunta aquí para ti de Oscar Rudel. Dice, las coberturas de grado electrónico externas, comentaste que requerían un proceso de curado previo. No es previo, sino una vez aplicado el recubrimiento, necesitan pasar por un horno de curado y solamente son procesos de 10, 15 minutos. Ok. Y esto es nada más para poder asegurar el mejor desempeño del recubrimiento. Muy bien. Muchas gracias, Jessica. No sé si algún otro de los asistentes tenga una pregunta, la puede poner ya sea en el chat o en la herramienta de preguntas y respuestas. Todavía tenemos un par de minutos para poderlas responder. Bueno, si no hay más preguntas, yo le pediría por favor a Juliana o a los panelistas que nos apoyaran
copiando y pegando en el chat su correo para que puedan contactarlos más fácilmente. De cualquier forma, este webinar va a estar disponible en nuestro canal de YouTube para que puedan revivirlo, para que puedan acudir a él para resolver cualquier duda y también para poder accesar nuevamente a los contactos de Oscar y de Jessica. Entonces, justo acaba de llegar otra pregunta y es para Jessica, es sobre Novec. Dice Mario Gómez, ¿Novec funciona para base agua y base solvente en pinturas? Si se refieren a remover pinturas base agua y base solvente, sí. Okay. O si me pueden dar una, si necesitan a lo mejor alguna especificación, si me lo pueden hacer saber. De acuerdo. Por ahí vemos que nos están dejando sus contactos. Y yo les dejo aquí el contacto tanto de Oscar como de Jessica, sus correos. Muchas gracias a todos los asistentes. Perdón, hay un par de preguntas más. Mario Gómez aclara que la pregunta era sobre remover. Y Francisco Javier Rodríguez González nos pregunta si son reciclables los fluoropolímeros que se usan para la fabricación de membranas de combustible. Me parece que esta es para Oscar. Sí, eran dos, ¿verdad? No sé si quieren que comience con esta o con esta última o la primera de Novec, creo. La de Novec creo que ya está ¿Ya está? respondida. Ok. Ajá. Con respecto a reciclabilidad de fluoropolímeros, si es posible reciclarlo. A lo que vamos va a depender, bueno, en el caso sobre todo de los fluoroplásticos y fluoropolímeros como el PTFE. De hecho, actualmente donde existe un poco más de trabajo es en PTFE. ¿Por qué? Porque se utiliza en mayor cantidad. Recordemos que una buena parte de la tendencia en reciclados depende de qué tanto se use el plástico per se en su aplicación inicial para tener una fuente de material para la siguiente aplicación. Naturalmente, como los fluoroplásticos sí están enfocados a un nicho de aplicaciones más reducido por la capacidad que tienen como material, son considerados como polímeros, superpolímeros como tal, básicamente. Entonces, el trabajo sí es un poco más limitado en cuanto a reciclabilidad, más sí, primeramente sí es posible. En el caso de PTFE, algunos estudios indican molerlo como tal, hacer una molienda del PTFE utilizado para posteriormente utilizarlo como aditivo. Es posible utilizar un PTFE que, digamos, está degradado con menor peso molecular. Entonces, esto permite utilizarlo como aditivo para otras aplicaciones donde justamente se busque darle ese efecto. Los fluoroplásticos también se tiene entendido, no es una práctica todavía tan común, pero se tiene entendido que también se pueden procesar, se pueden reprocesar, se pueden repelletizar, etcétera. Pero también, naturalmente, como en todo proceso de reciclado de plásticos, pues va a depender del lavado y la preparación que se tenga que hacer para obtener un material y la aplicación siguiente como tal, ¿no? Donde pues, se evalúen que las propiedades que se obtengan del material reciclado sean suficientes para la siguiente aplicación. Pero físicamente, o sea, como tal, sí es posible realizar. Excelente, gracias, Oscar. Por último, hay una pregunta de Guadalupe Jiménez sobre si hay algún tipo de líquido químico con el cual se remuevan los faros que sufren daños por el tiempo. Pregunta Jessica si se refieren a algún daño por opacidad. Y si nada más me pueden decir si es por algún daño de opacidad. Si es para esto, realmente los fluidos no van a remover este tipo de daño, pero en la división de electrónica tenemos también unas pequeñas lijas que justamente se pueden ocupar en vidrios y en plásticos para remover a lo mejor rayaduras o este tipo de problemas. Igual vuelvo a reiterar, si quieren
proteger los faros por daños, no sé, de opacidad en el tiempo, yo les recomendaría tener un paso previo de recubrimiento de grado electrónico, que además de protegerlos de los rayos UV del sol, también les va a proteger contra la humedad del ambiente. De acuerdo. Comenta Guadalupe Jiménez que sí, que a eso se refería. Y bueno, Alejandro García Padilla les felicita por hacer la cera y el pulidor 3M, ya que yo lo he utilizado en la industria automotriz y de forma personal es muy bueno. No lastima la pintura y no tiene un olor tan penetrante que te cause dolor de cabeza después de unos minutos de estarlo aplicando. Muchas gracias por la presentación, estuvo muy interesante. Saludos, felicidades. Y bueno, muchas gracias a todos nuestros asistentes del día de hoy. Este fue el último webinar del año y fue la verdad un gusto, un honor tenerlo con 3M, con Oscar Molina, con Jessica Mendoza, Liliana también que nos estuvo acompañando. Muchísimas gracias a todos. Pues ahí están los contactos en el chat para que puedan contactarlos y pueden volver a ver este webinar en YouTube, en nuestro canal de YouTube. Si nos buscan en YouTube como Clúster Industrial, ahí podrán encontrar nuestro canal, suscribirse y encontrar este y todos los webinars que tenemos disponibles para ustedes. Queremos aprovechar también para desearles felices fiestas, feliz año 2021, que se cuiden, que estén muy bien, que disfruten estas fechas en casa, con su familia. Y bueno, despedirnos de todos. Estaremos haciendo muchos más webinars para 2021, entonces esperemos también tener más webinars con 3M y poder volver a tener aquí a Jessica y a Oscar para hablar de estos temas tan interesantes que están detrás de la sustentabilidad automotriz, que es un tema que va a seguir vigente y que va a seguir transformando la industria. Muchísimas gracias, Oscar, Jessica, Julie. Muchas gracias, Adrián, por la organización y muchas gracias nuevamente a toda la audiencia por asistir. Sí, también de mi parte, muchas gracias a todos también por permitirnos entrar un ratito con ustedes y platicar de estas tecnologías que tenemos para ustedes y con gusto podemos participar en otro webinar de este tipo. Excelente. Y pasen felices fiestas. Gracias a todos y felices fiestas. Gracias al Clúster Industrial. Muchísimas gracias a todos, felices fiestas. Nos vemos en 2021. Hasta luego. Hasta luego. Bye.